Muy buenos días. Ofertas de candidatos que van a la reelección para la Asamblea Legislativa. Ese va a ser el tema en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta edición de República, viernes 16 de febrero. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe este viernes. Y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es ofertas de candidatos que van por la reelección para la Asamblea Legislativa. En este primer bloque de entrevistas están conmigo Antonio Almendaris, candidato del PCN, y también está conmigo Francisco Merino, candidato del PCN. Ambos diputados de la Asamblea Legislativa, bienvenidos, buen día. Bien, muchas gracias por la invitación. Pueblo salvadoreño, muchas bendiciones, que tanto la necesitamos, compañero Francisco. Un placer estar aquí en este programa y bueno, estamos a la orden para lo que quisieran. En el caso de nosotros los diputados, que ya somos diputados, yo siempre he dicho, no podemos prometer hacia adelante lo que no hemos hecho en el lapso que hemos estado diputados. De eso vamos a hablar, no tanto de lo que vamos a hacer, sino lo que ya hicimos, porque le dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Bien, vamos a tener una interesante discusión justamente para hacer contrastes y también ver un poco las proyecciones según la plataforma del PCN. Me gustaría iniciar... Y por cierto, solo un aspecto... tiene la... Bueno, gracias, muy amable. Es más, la estaba revisando, que está a disposición en redes sociales del Partido de Concertación Nacional, y vamos a hablar un poco sobre esto. Me gustaría iniciar, diputado Merino, revisando un poco la información de los procesos electorales en los últimos 6 años. El PCN se ha caracterizado por tener dos modalidades en su estrategia electoral. Usted me dice si no es así, pero uno es apuestas del partido en figuras reconocidas en departamentos claves, Cucatlán, Sonsonate, Santa Ana, San Salvador, La Libertad. Pero en otros departamentos como Morazán, San Miguel, San Vicente, hay ciertos pactos de coalición con Arena o con Democracia Salvadoreña o con el PDC. Mi pregunta en particular es la siguiente, diputado. ¿Cómo estima el PCN mantener 6 diputados o aumentar, considerando que la disputa directa es con el partido Gana? Bueno, gracias Carlos, muy buenos días y saludo a Tony y a los amables televidentes. Debemos de recordar que nosotros como partido tuvimos un bache forzoso por la situación de la desinscripción del Partido de Conciliación Nacional, y este esfuerzo que fundamos varios colegas realmente te hace empezar casi desde el principio, de cero. Un partido nuevo, que íbamos a elecciones, recién terminado el proceso de inscripción, eso indudablemente afecta. Pero ya ahora hemos avanzado, hay ya un fortalecimiento institucional del partido, y a la par de esto se dio el fenómeno de transfugismo del partido Arena, con una decisión de 12 diputados, que no es poca cosa, y de alguna manera esa fuerza ha venido a ser la equilibrante del partido en el gobierno, el FMLN. Tanto así que hay muchas coaliciones de FMLN Gana en varios municipios del país. 18. Entonces, esto lo que sugiere es que hay ahí como un fortalecimiento mutuo, debido a que están en función de mantener ese eje para la gobernabilidad del periodo que está por finalizar del presidente Sánchez Serén. En el caso nuestro es un esfuerzo propio, autónomo. Es un partido que ha venido, como te decía, de menos a más, ya superada la inscripción, ya superado pues completar nuestra estructura partidaria en los 14 departamentos y 262 municipios, y eso nos hace presentarnos a estas elecciones del 4 de marzo con mayor certeza de hacia dónde vamos. Si bien es cierto, en este periodo hemos tenido un grupo de parlamentarios de 6 diputados, no es del todo cierto que en varios departamentos estuvimos muy cerca de lograr los escaños, y que en estas elecciones seguramente se van a sumar, teniendo ya un grupo parlamentario aumentado. No me gusta mucho esto de la numerología o de la adivinación,
pero en verdad sí tenemos buenos pronósticos en varios departamentos que nos hacen suponer el crecimiento del PCN. Uno de los departamentos donde va a estar disputado, me gustaría tener su lectura, diputado Almendaris, es Sonsonate. Entiendo que es la circunscripción por la que usted ha competido en los últimos años. En las elecciones 2015, Gana obtuvo poco más de 12,000 votos, el PCN obtuvo un poco más de 10,000, estuvo en coalición con Democracia Salvadoreña, así es así, pero desde el 2009 ha disminuido un poco la cantidad de votos, desde de 19,000 a 10,000 en las elecciones 2015. Parece ser que Sonsonate va a ser un departamento muy disputado por la diputación. Pues fíjese que gracias a Dios no, porque la respuesta que hemos recibido del pueblo sonsonateco reconociendo el trabajo que hacemos, y no digo hago, porque allá en Sonsonate hablamos que es la familia, el PCN es una familia, y el trabajo lo hacemos más fuera de campaña, brigadas médicas, conseguir abono, conseguir láminas, conseguir cemento, estar cerca de la gente, y han podido sopesar lo que hacen los demás diputados con lo que hacemos nosotros en el PCN. Y una cosa que nos ha favorecido mucho, la resolución de la Corte de la Sala de lo Constitucional con respecto al transfugismo. Entonces, hoy ya no existe aquella maleta de dinero que sucedió en la campaña anterior, en la que lógicamente la necesidad de la gente, la pobreza que hay en todo el país, y no solamente en El Salvador, pero bueno, en Sonsonate llegaban con fuertes cantidades de dinero a ofrecerles a nuestros líderes, y lógicamente muchos de ellos recibieron esos cantos de sirena. ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes llevaban dinero? Pues fíjese que no me gustaría, ellos saben, y el pueblo sonsonateco sabe, de tal manera que no les dio resultado en esta vez, tanto así que no pudieron inscribir varias ¿cómo se llama?, consejos municipales, porque era gente que había sido de otro partido. Eso también nos ha ayudado. Lo mismo también que la gente ha abierto los ojos, que no todo lo que se dice en una tarima en esta época, y solamente cada 3 años y no aparecer durante el resto del tiempo, no todo lo que se dice es cierto. Más ahora que hay ventarrones, más rápido se llevan las palabras el viento, y todas esas promesas que habían hecho no las cumplieron, y eso ha venido a abonar para nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente me decía: Coronel, es que usted no promete. Y le digo: no puedo prometer cosas que no puedo cumplir, yo soy cristiano, le digo. Y entonces le digo: pero los demás prometen esto y esto y eso. Pues sí, pero la mentira tiene patas cortas, y ahí está, ya fue alcanzada por la verdad. Eso, y también usted hablaba de las coaliciones que hicimos nosotros en Sonsonate, eso también me dio problemas. Para darle un ejemplo, San Julián, que yo sacaba un promedio de 1.800, 2.000 votos en todas las elecciones, hicimos coalición con Arena, ahí llegaron a decir que era lo mismo votar por Arena que el PCN, y ¿sabe cuántos votos saqué yo en San Julián debido a eso? 300 votos, ¿no? Hoy no hemos hecho coalición en ningún municipio, ¿no? Y por lo tanto llevamos la verdadera fortaleza del PCN, reconocida por el pueblo sonsonateco. Hay un asunto, me restan más o menos 3 minutos antes de irme a la pausa, pero quiero preguntarle, diputado Merino, ¿qué marcan las coaliciones del PCN? Sabemos que es estratégico en algunos departamentos hacer ciertas coaliciones, el FMLN las hace, Arena las hace, Gana no las hace tanto, por lo que se ve en esta presentación de candidatos para las elecciones 2018, pero en el caso del PCN, ¿cuáles son los criterios fundamentales para tener una coalición ganadora? Y no tal vez, como mencionaba el diputado Almendaris, que en algunos municipios, en algunas zonas, le disminuye la cantidad de votos. 2 aspectos a considerar. Uno, que Gana sí ha hecho muchas coaliciones para planillas de consejos municipales. Consejos municipales, no en diputados. Sí, así es. PCN sí ha trabajado coaliciones para diputados, porque es importante garantizar una correlación en la Asamblea Legislativa que permita avanzar al país. Recordemos que el resultado 2015, por razones verdaderamente muy difíciles de explicar, dejó 2 bloques de 42 votos cada bloque. Eso ha sido positivo en el sentido que obliga a estar dialogando, construyendo acuerdos, pero a veces ese ejercicio retarda tanto y el país es el que se ve afectado. Se necesita certeza del rumbo de la legislatura. Tenemos un ejecutivo por un año más
que seguramente tendrá el ejercicio del veto, pero una asamblea atada en esa forma de que no hay mayoría calificada por ningún lado, impide que el país progrese. Entonces necesitamos que esta correlación varíe. ¿Con esto qué quiero decir? Estratégicamente hay departamentos que tal vez solos no podríamos ganarlos. Y ahora, a través de estas coaliciones, se está buscando garantizar escaños que permitan tener ese cambio de correlación. Hablo de San Miguel, por ejemplo. Hay una coalición con el PDC. El PDC lleva la casilla 1, PCN lleva la 2 y 3. Lo más seguro es que se va a construir un escaño. ¿Quién lo va a tener? Lo decidirá el pueblo con las marcas ya de preferencias individuales. El caso de Morazán y San Vicente, tenemos coaliciones con Arena. En ambos casos, Arena lleva la posición 1, PCN lleva la posición 2. ¿Qué se puede lograr? Se puede lograr eficientar los votos obtenidos por ambos, porque anteriormente, cuando no hay coalición, podría ser que Arena tenga un residuo, después de ganar un diputado, un residuo alto, sí, y ese se desperdicia. Pero si se suma al resultado de PCN, podría permitir obtener un segundo escaño que el hacerlo individualmente. Esto se va a traducir en cambios de correlación y definitivamente creemos que es necesario, que es una línea acertada en estas circunstancias, porque no es, dijéramos, algo que se va a hacer permanente. Ok, tenemos que hacer una pausa, continuamos debatiendo este tema en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Me gustaría que sigamos discutiendo este aspecto, diputado Almendaris. La estrategia de coalición en ciertos departamentos puede ser mucho más clave, más importante que en aquellas circunscripciones o departamentos donde se disputan más candidaturas o más diputaciones, para ser específico. En el caso del PCN, en aquellas circunscripciones de 3 escaños, puede resultar relevante hacer unas coaliciones, porque eso le permite hacer una competencia más fuerte, por ejemplo, con Gana o con otros partidos. Pero en cambio, San Salvador, La Libertad, en donde los escaños son mayores, pues el PCN decide hacerlo por sí mismo para buscar afianzar a su electorado. Sí, había que destacar dos cosas. Uno es que las coaliciones no se hacen en base a decisión de la cúpula, sino de las bases de cada municipio. La relación que existe, bueno, quiero recalcar que lo hacemos con partidos de derecha, sí, porque nuestros estatutos, no solo nuestros estatutos, nuestra ideología es de derecha. Por lo tanto, nunca hemos hecho ni lo vamos a hacer coaliciones como con el FMLN o con el CD, con todo ello que se identifiquen como de izquierda. En el caso, repito, en el caso de los municipios de 3 donde hemos hecho estas coaliciones, es porque ellos mismos han decidido, entre Arena y el PCN, de que tenemos la certeza, no la posibilidad, la certeza de sacar un segundo diputado con los excedentes de Arena y la buena votación de nosotros. Aunque quiero decirle que gracias a Dios en Morazán, en San Vicente, y no le menciono Chalatenango ni le menciono tampoco La Unión, porque ahí, como repito, los mismos candidatos han dicho no, yo me siento suficiente para ganar, así que permítame no hacer ninguna coalición. Tenemos la certeza que vamos a sacar el diputado del PCN en ese lugar. Ahora me gustaría preguntarles siempre sobre el tema electoral. ¿Cuál es la lectura que hace el PCN sobre las diferentes encuestas? Recientemente se ha publicado la encuesta de la UTEC y la de la UCA hace un par de días que se conoció también. En el caso de la UCA, el PCN tiene 5.1% de intención de votos de la población. En el caso de la encuesta de la UTEC, 3.9% de intención de votos. En este caso, diputado Merino, ¿cómo retoman estas encuestas dentro de la estrategia de su campaña? ¿Tiene un peso significativo las encuestas o no necesariamente? Fíjate que he tenido algún intercambio así de opiniones con algunos responsables de los centros de sondeos de opinión pública, porque en este tipo de elección tú no puedes generalizar los datos,
¿verdad? Aquí son resultados locales los que predominan. Y tú lo que ves en las encuestas que se publican son promedios nacionales. Entonces, un 5.3, ¿en dónde estás bien y en dónde estás mal? No lo puedes establecer a través de ese resultado tan comprimido. Entonces yo les hacía ver, miren, este pronóstico funciona para las presidenciales y funciona muy bien. Pero en esto, cada municipio tiene un resultado propio para consejos municipales que no es el mismo resultado que para diputados en ese municipio. Normalmente la votación de consejos municipales en un municipio es más alta que para el mismo partido en diputados. Lógicamente es y depende del acierto en la escogitación del candidato o candidata. Por un lado. Por el otro lado, lo que te funciona en esto para establecer asamblea legislativa es el sistema de representación proporcional. Entonces, cuando tú me dices, mira, este tiene 8% y tú tienes 5%, no es cierto que está significando más diputados, que tienes más holgura en el resultado, pero a lo mejor van a tener 1 y 1 cada partido. Pero tal como se ven los números fríos, muchas veces desalienta. Y podría, no digo que así sea, pero podría remotamente también ser usado como un instrumento de inducción, ¿verdad? Y de animar al que va arriba aparentemente en las encuestas, y para que su base se sienta más animada, más optimista de que van a ganar mucho. El sistema de representación proporcional no ha terminado de ser muy comprendido, y lo que busca es justamente el respeto a las minorías, es la participación de las minorías en el Congreso. Y por esa razón existe esa modalidad de cocientes y residuos. Hay intenciones de hacer circunscripciones más pequeñas, todo eso de seguro vendrá en un futuro, pero hoy por hoy lo que prevalece son 14 circunscripciones con una asignación de escaños de acuerdo a la población, que no es tampoco muy matemático, he de decirlo, han habido cambios de población que no se reflejan en el número de diputados. Entonces, la encuesta en general pues son sondeos, son respetables, hay que tomarlos como una guía, pero al final del día, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a ver el 5 o el 6 de marzo, que de repente el del 5 punto y algo tiene igual número de diputados que el que aparece con 8%. ¿Por qué? Por este tipo ya de desglose de votaciones que se hace a nivel de los municipios y de los departamentos en el caso de diputados. Y fíjese, dos cosas, para que tenga usted un parámetro. Cuando recién habíamos fundado Concertación Nacional, que fue poquitos días antes de que iniciase la inscripción para las elecciones, en una de las encuestas nos pusieron 0.01, o sea que no íbamos a sacar ni un alcalde ni un diputado, y salimos 7 alcaldes, 7 diputados y no sé si 27 alcaldes, ¿no? De los cuales la sumatoria de los votos fue de 325,000. Bien, en esa encuesta hay algo también que es bien significativo. Me podría leer cuánta gente dice que no sabe o que no va a votar. Un tercio estamos hablando, 30%, en el caso de la UCA. Y en muchos casos sale hasta casi el 46, casi 50% de los que no dicen, los que dicen que el voto es secreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente las personas no va a decir yo soy del PCN versus que Arena tiene más capacidad económica, porque hay una cosa bien importante que nos gusta aclarar. Dicen los partidos más grandes, no, los partidos mayoritarios, ¿no? La grandeza no está en la mayoría, ¿no? La grandeza está, como en el caso del PCN, de todo eso que dejamos de obras. Esta misma energía que estamos usando, no ha habido otro partido más, otro gobierno que fue el PCN que la dejó. Pero bien, le decía, no refleja exactamente, es más, allá se hacen encuestas y hemos visto encuestadoras y de repente mi gente le dice, mire, y ustedes ya fueron al cantón tal, porque ahí no es la misma simpatía que aquí, no, ahí no podemos entrar por las maras, dice. Y ya fue la colonia tal, no, ahí no podemos entrar por las maras. Entonces eso también ha limitado
el verdadero diagnóstico, porque ese problema no permite a los encuestadores a llegar a todos los lugares, no que a los lugares más tranquilos o otros lugares donde sí pueden encuestar. Ahora, me gustaría que toquemos ya aspectos de la plataforma del PCN. Vamos a introducirlo porque luego tengo que hacer la pausa, pero lo vamos a seguir ampliando en el otro bloque, diputado Merino y diputado Almendaris, pero quiero consultarle. Hay una propuesta en la plataforma que resulta interesante. Dice textualmente, reformar el IVA, reduciéndolo en alimentos, medicinas, insumos agropecuarios y el gas licuado. Mi pregunta es, ¿cómo lograrían una propuesta de estas características si parte de la discusión sobre el acuerdo fiscal era más bien aumentarle el porcentaje al IVA? Se hablaba del 13 al 15%, el ministro de Hacienda pues lo mencionó y también era parte del debate en Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo lograr esta propuesta en función de que el debate va a lo contrario, no aumentar el IVA? Ok, solo cierro lo de la encuesta por lo siguiente. Mira, aún así estos números son mayores para PCN que los de hace 3 años, ¿verdad? O sea que el pronóstico para nosotros es bastante favorable desde ese punto de vista. En esto del IVA hay unas revelaciones muy importantes que conocimos el lunes de la semana presente, sí, porque la evasión de IVA, que realmente es un delito fiscal, alcanza la cifra de 750 millones de dólares. No es nada despreciable. Hay indicadores internacionales que demuestran que todos los países tienen cierto porcentaje de evasión, pero eso no quiere decir de que no haya esfuerzos que permitan captar más ese IVA que no lo está pagando ninguna empresa. Ese IVA lo pagó el consumidor. El intermediario lo que hace es un agente de retención y ese monto debe de trasladarlo inmediatamente a las arcas del erario nacional. Eso no se está haciendo. Entonces, esta propuesta, que no es tampoco nada, que te diría, ultra original, se ha ensayado en muchos países, el IVA diferenciado. ¿Para qué? Para aliviarle la carga a los sectores de menos ingresos en alimentación, medicamentos, aspectos que son de uso, digamos, para la vida pues, de las personas. Y reponer ese porcentaje con un IVA a los productos suntuarios. Entonces, ahí estás casi como balanceando el nivel de ingresos. Esto sería posible a la par de esfuerzos serios para combatir la evasión, definitivamente. Entonces, el planteamiento ameritaría una discusión más a fondo, aunque el Ministerio de Hacienda lo único que señala como objeción es que administrativamente es más difícil controlar un IVA diferenciado, ¿verdad? Es más difícil administrativamente, tiene un poco más de costo. Tengo que hacer la pausa, diputado, perdón que le interrumpa, pero al regresar vamos a seguir ampliando este tema. Me interesa mucho y sobre todo el tema de evasión que lo ha mencionado, creo que es importante discutirlo. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. Teníamos el tema de la evasión fiscal, creo que es un punto relevante, sobre todo el caso del IVA. Usted ya mencionaba el dato, diputado Merino, 750 millones de dólares de evasión al IVA, según lo presentó el ministro de Hacienda recientemente en la Asamblea Legislativa. El punto es cómo se puede lograr que disminuya la evasión fiscal y herramientas que permitan disponer de más ingresos para la administración pública. Bueno, por un lado hay que reconocer que se ha mejorado la recaudación tributaria en el país, eso sí es como un logro, dijéramos, de la autoridad hacendaria. Lo que no se ha logrado mejorar es el control del gasto público. Si bien es cierto, en este presupuesto 2018 ya se aplicaron los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, lo cierto es que todavía hay mucha grasa. Las contrataciones masivas en el sector público, la ineficiencia estatal, la tramitología excesiva, es una carga pesada que habrá que trabajarlo prontamente para que el aparato del Estado pueda realmente salir adelante y atender las prioridades salud, educación, infraestructura, seguridad, porque de lo contrario el gasto está todavía muy por encima de la capacidad de sostenimiento.
En cuanto a la evasión y la elusión tributaria, es un tema que se ha estado discutiendo ya desde hace meses. Hay un proyecto de ley incluso que con la cooperación internacional y principalmente de los Estados Unidos se ha tratado ya de discutir un proyecto de decreto del cobro coactivo. Sí. Tal vez la terminología se puede hacer más amigable, pero es un cobro más efectivo. Esto ha sido objetado por algunos sectores alegando vicios de inconstitucionalidad. Cosa curiosa porque al final del día quien decide si es inconstitucional o no es la Sala de lo Constitucional y no los centros de estudio, pero eso ha hecho un detente en este proyecto que es similar a lo que ha ocurrido en otros países, y el principal referente que nos dieron fue Ecuador y Colombia. Hace 8 años esa fue la misma situación, que había objeciones de este tipo, del otro tipo, pero finalmente las leyes lograron aprobarse. Y una vez que se comenzó la implementación, la recaudación fue enorme. Aquí mismo el ministro nos dijo, miren, si se pueden hacer logros. Prueba de ello fue la aplicación de la amnistía fiscal, que antes no pasaba de recaudar alrededor de 25 millones, hoy estamos por 40 millones. O sea, si hay un poquito más de exigencia, aquel evasor o elusor se da cuenta que las multas, que las sanciones son más severas y son efectivas, y entonces mejor se ahorra un buen pleito y toma una conducta de mayor responsabilidad tributaria. Otro de los asuntos que aparece en este tema, diputado Almendaris, cuando se habla de las finanzas públicas, de la evasión y la elusión fiscal, es el tema de los paraísos fiscales. Es un asunto también importante, y cómo desde la Asamblea Legislativa, en este caso la postura del PCN, sobre procesos de indagación que se pueden hacer a través de las finanzas públicas, del Ministerio de Hacienda, de la Corte de Cuentas, de las instancias que sean pertinentes en esto, para ver, llevarle el rastro al tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo lo valora usted? Fíjese que en esto nosotros hemos sido, digo nosotros como PCN, hemos sido muy cuidadosos, y no solamente cuidadosos, sino que hemos impulsado para, primero, había una ley de extinción de dominio que estaba durmiendo el sueño de los justos ahí durante casi 10 años en la Asamblea. Fuimos nosotros los que la impulsamos, ¿verdad? Por cierto, esto ayudó a que nos proporcionaran el Fomilenio 2. Después de eso hay algo que también impulsamos como PCN, dentro de la ley de lavado de dinero, los PEP, las personas expuestas políticamente. ¿Cuáles son ellas? Todos nosotros que estamos en cargos públicos y que al momento de cualquier transacción con los sujetos obligados, llámese bancos, bienes y raíces, tenemos que ser más investigados que el resto de la población. También, hoy que estaban hablando de eso, me acordé que existe un proyecto de reformas que lo vamos a retomar inmediatamente después de esto, de que permite no solamente la evasión y la elusión, sino que el cinismo de hacerlo. En el artículo 252, en lo que es las reformas al Código Penal en la materia relativa a delitos contra la Hacienda, en el artículo 252 vigente, dice que cualquiera, ¿cómo se llama?, que no pague el IVA, o sea, que retenga el IVA, porque el IVA no es un dinero de ellos, no, que es una cosa que tiene que enviar inmediatamente. Estamos hablando que son cuántos millones que están evadiendo. 750 y otras formas también de evadir. Fíjese lo que dice, que todo eso que estamos hablando de no pagarlo, de retenerlo, de robárselo, dice el artículo 252 del Código Penal vigente, excusa absolutoria. En los delitos de este capítulo no se impondrá pena alguna al imputado si en cualquier momento satisfaciera debidamente al fisco los impuestos evadidos con sus respectivos accesorios. Quiere decir que si todo el IVA que yo recaude, sencillamente no lo mando, no lo declaro, no lo envío, de repente un día me descubren, vaya Almendaris, usted en tantos años usted había evadido $250,000 en IVA. Ah, vaya, ya me descubrieron, entonces tome, le voy a pagar. Ahí terminó. No, nosotros, es una propuesta en la que estamos de acuerdo, que tiene que haber una penalidad. Sí. En otros países 5 centavos que usted evada,
tiene también sus resultados. Entonces, por eso, como no hay algo coercitivo en la que dice, me descubrieron, entonces lo devuelvo, por eso estamos como estamos. Estoy cerca de cerrar la entrevista, pero no quiero desaprovechar para hacer dos preguntas muy puntuales. La primera, una de las propuestas en este caso del FMLN y que va a ser parte de la discusión de la nueva configuración legislativa es sobre el proceso de elección a través de voto directo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Espero en pantalla que podamos ver, por ejemplo, un titular que se publicó recientemente en donde pone esta discusión, que el FMLN lo que propone entonces es que los magistrados de la Corte vengan por elección directa. Eso fue publicado en el diario El Mundo y ahí lo tenemos en pantalla. El eje número 1 de la plataforma legislativa del FMLN es: construyamos una democracia más participativa y transparente. Proponen el literal C, reformar la Constitución para incorporar el voto directo, igualitario y secreto para que sea el pueblo quien elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la postura del PCN? Mire, realmente este tipo de propuestas hay que calificarlas como humo, son distractores. Y han tenido la suerte de que logran la atención de muchos sectores para provocar una amplia discusión y que se deje de poner la atención en los puntos inmediatos del país. Y digo esto de los inmediatos del país porque esto necesita no solo una discusión, es una reforma constitucional. Más allá de que tienen derecho de proponerlo, lo cierto es que no es nada viable ni en el corto ni en el mediano plazo, sin fijar posición todavía como partidos. Pero como digo, han traído el tema y han logrado captar mucha atención y debate cuando sabemos perfectamente que no es viable en el corto plazo. Ya la Constitución define cómo se realiza la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y que corresponde en el mes de julio hacer la sustitución de 5 magistrados, que 4 de ellos son miembros de la Sala de lo Constitucional, por lo que realmente eso es lo que está ya trazado como un hecho concreto que la Asamblea deberá de tomar con mucha responsabilidad, atendiendo justamente los parámetros de la sentencia, pero también la exigencia del foro salvadoreño en relación a magistrados muy calificados e independientes. Tengo que cerrar la entrevista, solo le doy paso muy puntual a ambos. Una pregunta muy concreta, según la información que publicó el Tribunal Supremo Electoral sobre el listado de donantes, estos datos del 2015, lo pregunto directamente, Gumarsal, Mides, Molsa, ¿son patrocinadores del PCN para estas elecciones en este momento, diputado? No, no tenemos ninguna, es más, estamos rebuscándonos, como dice, para conseguir recursos. No tenemos ninguna, para comenzar está intervenida. Quizás ahí comienza la desinformación. El otro señor de Mides anda huyendo también, tampoco no se puede decir que se está recibiendo. Pero yo quisiera que me diera... Es que lo digo porque aparecen datos de 2015, obviamente 2015-2018, pero no son parte estas personas patrocinadores del partido para estas elecciones. No, y yo quiero aclarar otra cosa. Ahí, y qué bueno que lo mencione usted, hay patrocinadores institucionales. Y esos patrocinios han sido declarados y tramitados a través del Ministerio de Hacienda para aplicar la deducción del impuesto correspondiente. Hay rumores que señalan a patrocinadores individuales de cada diputado. Eso tendría, de acuerdo a la ley, que declararse también. Y hasta ahora que yo sepa, ningún colega tiene ese tipo de patrocinios. Y lo otro es que sí, recordemos que el manejo de los patrocinios debe de ser público, sí, por una simple y sencilla razón, por la independencia que debe de tener cada legislador a la hora de atender los diferentes temas. Si un patrocinador lo que pretende es pasar la factura después, pues creo yo que habría un patrocinio infiel y habría que tomarlo en cuenta. Tengo que darles las gracias a ambos, el tiempo se me ha agotado, pero nos volveremos a encontrar para seguir ampliando estos temas sobre el PCN. Gracias por haber estado con nosotros, gracias, diputados. Carlos. Gracias, volvemos en minutos.